Te cuento que en Año Nuevo en Bután, todo el mundo se hace un año más viejo. Así nadie se olvida del cumpleaños del otro. Qué grandes son. Bueno, estamos felices y agradecidos de la vida de estar aquí en este espacio. Es un lujo que me acompañe esta tarde el señor Luis Felipe Aquino de la Bolsa Turística del Caribe, que recién pasó. Y estamos abordando hoy un tema muy interesante porque he visto que dicen que, bueno, hay muchos tipos de turismo, pero el turismo de crucero leí por ahí como que no era turismo y eso como que no puede ser porque ¿y qué son entonces? Vamos a ver, yo quiero que el señor Luis Felipe aquí nos aclare porque entiendo que sí es un tipo de turismo y hay muchas islas del Caribe que viven de eso, inclusive la nuestra creo que ha sido beneficiada. Así que le damos la bienvenida hoy al presidente de la Bolsa Turística del Caribe, quien ha sido una persona de una gran trayectoria bastante larga, ¿verdad? Larga data en el sector turismo. Ha sido subsecretario o viceministro de Turismo, lo que es equivalente en su momento, y un gran decano, como diría nuestro amigo Manuel Ortiz. Así que, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar en Hora del Té, a Saskia y a tu persona, por invitarme una vez más a vuestro programa. Sí, Luis Felipe, este tema que leí en días pasados, de que el turismo de crucero no era turismo, pero ¿cuántos tipos de turismo hay? O sea, hay quizás no podamos decir un número porque todos los días sale uno nuevo, pero si puedes ir recreando los tipos de turismo que tenemos. En el año 1974 se crea la Organización Mundial del Turismo, un organismo apéndice de las Naciones Unidas, que trata naturalmente todos los aspectos relevantes del turismo en su impacto social, económico y cultural. Y después de votaciones que se realizaron, quedó la sede en Madrid desde cuando entonces funciona. En tal sentido, eh, la Organización Mundial del Turismo definió los términos del turismo. Turista es toda aquella persona que sale de su domicilio habitual o de residencia por un espacio superior a las 24 horas y que retorna a su país después de 90 días de estar fuera sin ejercer ningún tipo de actividad con ánimo de lucro. En ese sentido, turista es todo aquel que sale. Ahora, muy bien, también señala y llama y define al turista a todo aquel que está un periodo superior a las 24 horas en el destino en el cual elige. En ese sentido, el término genérico que utiliza, porque turistas son toda aquella persona que sale de su territorio a otro diferente, es un turista. Pero para diferenciarlo por el impacto económico y social y también cultural, le llama visitantes el nombre genérico. Entonces, en ese sentido, por visitantes son todos, el turismo de crucero, el turismo de fronteras, el turismo de más de 24 horas, son visitantes y por lo tanto son turistas. Ahora, el término propio de la palabra, la Organización Mundial del Turismo lo clasifica aquel que está por el impacto económico que produce. Entonces, lo separa y lo digrega del turismo de fronteras en los países continentales, mejor dicho, que están en continente, claro, y que tienen frontera con otros países y trasvasan la frontera por la cercanía y cruzan de un lado de la frontera a otro del otro país y regresan en la tarde
y entonces eso es un turismo también. Pero el impacto económico es reducido. Entonces, los bancos centrales, la OMT, lo diferencia aquel que está más de 24 horas en destino porque pernocta. ¿Por qué? Porque ya tiene un impacto económico en el alojamiento, en el transporte, en los desayunos, en la recreación, en la visita a los museos. ¿Por qué? Porque su estadía es más larga y el impacto económico que produce en esa localidad es mayor. Pero el turismo de cruceros son turistas también. Lo único que desde el punto de vista de los bancos centrales de los diferentes países los digregan para poder medir el impacto económico de cada tipo de turismo. Por ejemplo, el turismo de mayor de 24 horas, que es el que de larga estadía, que generalmente viene en avión, pues naturalmente ese turismo en los bancos centrales de diferentes países lo clasifican por eso, por su impacto económico, social y cultural que produce el destino. El turismo de menos de 24 horas, como son los cruceros y el turismo de frontera, lo clasifica como excursionista porque duran de menos de 24 horas, porque no inciden en el pago del alojamiento, de un hotel o de cualquier tipo de alojamiento. Entonces, pero lo hace y por eso el término genérico son visitantes, pero son turistas. Pero también impactan de alguna manera el lugar donde atraca el crucero, porque ellos se desmontan, aunque sea, bueno, el promedio es 5 a 8 horas. 5 a 8 horas, pero ellos se desmontan y van y compran en tiendas del país correspondiente. Claro, claro, así mismo es como tú señalas, pero los bancos centrales, a la hora de clasificar los visitantes, que son turistas todos, el turismo fronterizo es turista, el turismo de crucero es turista y el turismo de avión que pernocta más de 24 horas en un país también es turista. Pero para diferenciarlo ya de la clasificación del impacto económico que produce en una región, en un país, entonces lo diferencia a los visitantes en el turista propiamente dicho, que le llaman de más de 24 horas, porque el impacto económico, social, cultural es mayor. Y entonces para separarlo del turismo de crucero, que su estadía es de un promedio de 5 a 8 horas. También impacta económico y también tiene un impacto económico, pero el impacto es menor. Primero por el tiempo, segundo porque no pernoctan y tercero porque lo que hacen es comer en el restaurante, muchas veces pues utilizan los taxis, utilizan un tour en la cercanía de alrededor, pero también compran artesanías. Entonces hay un impacto económico, pero es de menor volumen que el turismo de más de 24 horas, pero por eso es que se clasifica, pero todos, para evitar confusiones, se llaman visitantes. Y en esos visitantes que son turistas, están clasificados los menos de 24 horas, que son los cruceristas, como el turismo de frontera. Nosotros, lamentablemente, hay una diferencia social, económica y cultural con nuestro vecino país de Haití, que no está en la igualdad de condiciones, porque si no hubiese un trasvase de frontera de dominicanos y viceversa haitianos que vinieran a la República Dominicana a pasar sus días, van a Puerto Plata, o se van a Santiago, o van a Montecristi, y regresan. Pues, o nosotros viceversa. Pero no sucede eso por la diferencia sociocultural y económica que existe. Entonces, pero en Europa se ve mucho, en Sudamérica se ve mucho. Por ejemplo, los franceses, muchas veces los que están en Perpiñán, que hace frontera con España, pues cruzan en el día y vamos a almorzar a España. Y almuerzan y regresan en la tarde. Pero el impacto económico también y entonces ese tipo de turismo se clasifica aparte de lo de 24 horas, de más de 24 horas, que son los visitantes o los turistas propiamente dicho, en el término de la medición económica y de impacto sociocultural. Pero todos son turistas. Todos son turistas, pero lo diferencian porque hay que medir realmente el impacto económico, social y cultural que produce un destino. Y los cruceristas, como también se le llama, que es turismo de crucero,
Por ejemplo, las islas, como señalaste al principio, del Caribe, viven del turismo de crucero. Por ejemplo, nosotros podemos observar que en el año 2022 fueron más de 26 millones de turistas a las islas del Caribe. Por ejemplo, San Martín tiene 8.100.000 visitantes de turismo de cruceros, la isla de San Martín, que es una pequeña isla dividida en dos, una parte holandesa y la parte otra francesa. Sin embargo, por vía aérea solamente llega 1.800.000 que tienen más estadía porque van a la playa y se quedan. Pero el impacto es mayor en cuanto al gasto per cápita. Pero quien mantiene esas islas del Caribe es el turismo de crucero, que se pasa un promedio de 8 horas. San Tomás, San Quintín, Nevis, y Turancaicos, ¿verdad? Puerto Rico tiene un impacto enorme en el turismo de crucero. Guadalupe, Martinica, todas esas islas viven del turismo de crucero. Y son turistas, pero de menos de 24 horas. Ya, y cuando decimos que estamos haciendo turismo interno, por ejemplo, dentro de un mismo país, o sea, nosotros vamos de aquí a Punta Cana, Puerto Plata, Samaná, que nos vamos de fin de semana, que es más de las 5, 8 horas, también somos turistas o somos visitantes. Turista, en términos de turismo interno, es todo aquel nativo que pasa de una provincia a otra y cuando pasa los límites provinciales es un turista interno. Por ejemplo, si yo vivo en el Distrito Nacional y me voy a Santiago y me paso un día completo, un fin de semana, ya yo pasé los límites de mi lugar de residencia habitual y estoy ejerciendo un impacto social, económico y a la vez también cultural en Santiago. ¿Por qué? Porque si me voy un fin de semana a Santiago y yo vivo en la capital, vámonos para Santiago. Entonces, busco un hotel, me quedo en el hotel, ya tengo un gasto. Desayuno en el hotel, hay un gasto en alimento y bebida. Pero después al mediodía vamos a comer en un restaurante, al Pez Dorado, que es el de toda la vida, Claro, o a otro. uno encarga algo de bonao, que si un quesito, que si un casabe, que si los dulces. O se va al Centro León y paga la entrada para ver todo el centro cultural, o se va a ver los tabacos de León Jiménez, o bueno, en fin, o se va a visitar los atractivos al monumento de la restauración. Todo eso es un turismo y hay una derrama económica, porque lo que yo vivo en el Distrito Nacional, resido en el Distrito Nacional, tengo mi trabajo en el Distrito Nacional, mis ingresos se producen en el Distrito Nacional. Pero cuando salgo, lo que yo gané en el Distrito Nacional, me lo estoy gastando en Santiago. Entonces, el turismo interno tiene un gran impacto también económico, tiene un impacto social y cultural. ¿Cuál es la diferencia con el turismo extranjero? El turismo interno, naturalmente, el desplazamiento a los nacionales de un país dentro de su propio territorio sin traspasar su frontera. El momento que salga a la frontera, en este caso nosotros por vía aérea, ya es un turista internacional. Pero cuando está el desplazamiento de los nacionales, de Higüey, de Puerto Plata a Santiago, de Santiago a Punta Cana, es turismo interno, porque es el desplazamiento de los nativos dentro de su propio territorio y lo que gana el que trabaja en Santiago y se va a Punta Cana, su dinero que lo produce, lo genera por su labor en Santiago, va y lo gasta en Punta Cana. Entonces ahí hay un impacto económico. La diferencia con el turismo internacional, el turismo interno es muy importante porque genera una derrama económica a nivel nacional, porque usted sale de un origen a otro destino diferente dentro del propio territorio y eso le genera beneficio económico y mantiene la empleomanía, que es el impacto social, ¿verdad? Y en ese tenor la diferencia con el turismo extranjero, el turismo extranjero lo que genera son divisas, pero crea el mismo movimiento económico, social y cultural. Por eso es que fomentar el turismo interno también tiene un impacto en la creación y fortalecimiento de la identidad nacional, porque se conoce, si usted va a Puerto Plata, sabe que en Puerto Plata fueron colonizados o no colonizados en su tiempo, enviaron esclavos
libertos de Estados Unidos, entonces tiene una influencia de habla inglesa muy fuerte. A la iglesia dicen la chorcha, no es una iglesia católica. Tiene muchos apellidos como los Green, una cantidad de apellidos ingleses o americanos, pero realmente ese es el turismo interno. La distribución, entonces, ¿qué impacta? Hay una distribución de capital a nivel interno, lo que se gana en un sitio se gasta en el otro, tiene un impacto social y genera identidad. Perdón, ¿por qué identidad? Aprendemos a conocer nuestro país, a valorarlo, poner en valor. Al conocerlo, tú lo defiendes, con orgullo te sientes orgulloso de lo que tienes y al conocerlo lo defiende, habla bien de ello y eso fortalece la identidad cultural de nuestro país. Sí, veo que según la teoría general del turismo, publicada por la UNAM, el turismo se clasifica en 7 actividades: la cultural, religiosa, gastronómica, idiomática, salud, deportivo, de parques temáticos, de negocios y sexual. Claro, porque fíjate que lo que pasa, el turismo es una actividad humana. ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes los hacen? Los seres humanos. Al ser una actividad humana, la incidencia del interés de cada ser humano es diferente. Hay un ser humano que dice, oye, vámonos, como te hablaba en turismo fronterizo, vámonos de Francia a España a comer paella, a disfrutar el cochinillo, ¿verdad? Se da mucho el turismo gastronómico. Entonces es un turismo gastronómico. Pero el turismo de mayor antigüedad que se hacía de los inicios del ser humano ha sido el turismo religioso. La motivación de la realización del viaje es la fe religiosa. Eso es lo que motiva al ser humano a realizar el viaje. Por ejemplo, turismo, eso es de repente los que se van a ver la Virgen de Higüey o van a hacer el Camino de Santiago o se van a eso es turismo Portugal. religioso. Pero gastan en avión, gastan en alojamiento, gastan en comida, compran artesanía, pero la motivación del viaje no fue recreación, no fue playa. Por eso hay tanta diversidad de turismo, porque depende de la actividad y el gusto y el deseo del propio ser humano. Nosotros hemos por mucho tiempo vendido sol y playa. Eso ha ido cambiando a través del tiempo. La ubicación geográfica de la República Dominicana a nivel de los países emisores de turismo de alto poder adquisitivo es privilegiada. Estamos en el Golfo de México, estamos, ¿verdad?, en las Antillas y en cercanía, que en poco tiempo, tanto de los países de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Europa, que en pocas horas, en 8 horas, máximo 10 horas, se ponen en el destino de República Dominicana. Los países emisores de turismo, como los países europeos y los países como Estados Unidos y Canadá, que son países gélidos, que principalmente el invierno muchas veces es muy crudo. Vamos a hablar de los suecos, de los nórdicos. Incluso aquí estaban viniendo de Croacia, de Ucrania, de Rusia, mucho turismo. ¿Por qué? Porque son países gélidos y en ese sentido aprovechan para venir en el invierno de ellos, que es muy frío, muy fuerte, a disfrutar de un paraíso como República Dominicana. Por lo tanto, el móvil principal de las corrientes turísticas hacia República Dominicana es turismo de sol y playa. Ahora bien, República Dominicana ha ido abriendo y ofertando otras características que como país es uno de los países más ricos de las Antillas y ofrece una diversidad no solamente cultural, sino natural de grandes dimensiones. Y por eso tú puedes encontrar en las montañas de Jarabacoa y Constanza, sobre 1.200 metros sobre el nivel del mar, verá un ambiente para un turismo de salud, un turismo de recreación con la naturaleza, un turismo de naturaleza. República Dominicana ofrece en ciudades mediterráneas todas unas culturas tan diferentes, ¿verdad? Si te va a La Vega, el Carnaval de La Vega, la parte de los religiosos. Y bueno, en fin, pero podemos seguir hablando después, ¿verdad? De esta pausa. Sí, vamos realmente de no
ya no estamos despidiendo porque el tiempo usted sabe que en televisión es bastante, y, bueno, se nos va rápido. De manera que vamos a decir que en una otra oportunidad vamos a tener la ocasión de invitarlo de nuevo y nos resta agradecerle su comparecencia aquí en el programa Hora de Té. Usted como colaborador fijo de nuestro querido programa. Bueno, muchas gracias, Ana Mirta, por vuestra gentil invitación y a Saskia Jorge, que aunque no está con nosotros, pero también le deseamos mucha felicidad. Bueno, gracias y mis amigos de Hora de Té. Seguimos después de esta pausa comercial.